Primera de Corintios 4:20, y en cuanto lo tengan les voy a pedir que se pongan de pie. Solamente vamos a leer un solo versículo cortito para iniciar nuestra discusión. Dile a tu vecino: hoy va a estar bueno. Hoy va a estar bueno. Hoy va a estar bueno. Hoy comenzamos algo bien chévere. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20, y en cuanto lo tengan pueden decir amén. Dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de poder. Tú eres el todopoderoso Dios. Para ti no fue ni imposible ni difícil crear los cielos y la tierra. Tú eres todopoderoso. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que hoy tú ministres a través de la predicación de tu palabra, de tal manera que nosotros podamos ser impartidos con esta revelación y que podamos ser apasionados con los dones del Espíritu y que podamos ser empoderados en tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice amén. Se pueden sentar. Hoy comenzamos una miniserie dentro de esta serie Fundamento. Los que llevan con nosotros durante estos últimos 2 meses saben que hemos estado en una serie de mensajes titulada Fundamento. Fundamento. Hemos estado haciendo una operación aquí con la primera carta de Corintios, desde el primer capítulo hasta acá. Hoy es la 8ª semana en esta serie de mensajes Fundamento, y el Señor me estuvo hablando esta semana acerca de lo que ha estado ocurriendo, y quiero comenzar de una manera un poquito diferente porque tengo una palabra profética para la casa. Si usted mira a su alrededor, usted va a ver algunos cambios, ¿verdad? Algunos cambios. El Señor me ha estado hablando acerca de lo que está ocurriendo en la iglesia, que muchas veces yo, posiblemente por el apuro, por los afanes, no quiero decir afanes porque no quiero caer en eso, pero lamentablemente, ¿verdad? Tengo muchas cosas en mi vida, y muchas veces cuando yo recibo instrucciones de Dios para comenzar una serie de mensajes, yo mismo muchas veces no estoy consciente de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer por medio de la serie de mensajes. Y llevamos en esta serie de mensajes titulada Fundamento, y cuando el Señor me estuvo hablando acerca del proceso de trabajar con el fundamento, para trabajar con el fundamento de un edificio, alguien diga conmigo la zapata. Para trabajar con la zapata o con el fundamento de un edificio se trastoca toda la edificación. Se trastoca todo lo que se ha edificado sobre el fundamento. Y yo tengo que preguntarle a algunos de ustedes, no sé si me atrevo o no me atrevo. Algunos de los que llevamos aquí durante las últimas 8 semanas hemos sido sacudidos. Durante las últimas 8 semanas me consta, porque yo he sido el primero. Yo he sido el primero que en diferentes áreas de mi vida yo he sido sacudido, pero que una cosa impresionante. Y desde que nosotros comenzamos esta serie de mensajes Fundamento, para Dios trabajar con el fundamento de una cosa o de una persona, Dios va a trabajar con 2 cosas. Dios va a trabajar con nuestros motivos. Dios, para trabajar con nuestro fundamento, Dios va a trabajar con nuestros motivos. Dios va a trabajar con nuestras motivaciones. Y hay muchas personas que hoy, cuando usted mira, oye, fulano, ¿dónde está? Sus motivaciones han sido confrontadas. Aquí venimos hablando de crecimiento, hemos hablado de Cristo crucificado, hemos hablado de sacrificio, hemos hablado de compromiso, hemos hablado de la manera en que nosotros tomamos decisiones, hemos hablado acerca de la manera en que nosotros nos relacionamos con la gente. Han sido mensajes de trabajo de carácter. Y el Señor me mostraba que estamos los que tenemos que estar ahora mismo. Porque había muchas personas que habían estado viniendo, pero estaban buscando una iglesia que les hiciera hacer sentir bien. Y yo conozco iglesias así, y yo les invito. Esto no es una iglesia donde venimos a sentirnos bien. Esto es una iglesia de transformación.
El Señor ha estado revelando la identidad nuestra como ministerio, la identidad nuestra como iglesia, y esto es una iglesia de transformación. Y durante estas últimas 8 semanas el Señor ha estado hablando al corazón de la iglesia y ha estado confrontando las motivaciones de muchas personas que tenían un pie adentro y un pie afuera, y en el momento de la confrontación dijeron: esto no es para mí, esto no es lo que yo estoy buscando. Creemos en la gracia de Dios. Yo soy un fiel creyente del evangelio de la gracia y predicamos gracia, pero predicamos que la gracia es lo que nos empodera para vivir el propósito de Dios. Predicamos y entendemos que la gracia no es una licencia para pecar. La gracia es lo que a nosotros nos habilita para cumplir con lo que Dios quiere en nuestras vidas. Sin la gracia de Dios no lo podríamos hacer. Así que Dios ha estado trastocando el fundamento de nosotros como iglesia, confrontando las motivaciones de cada uno, comenzando conmigo, porque tan cerca como la semana antipasada fue que Dios vino a redactar o reescribir la visión de nosotros como iglesia. Yo tenía una visión bastante genérica de lo que Dios nos ha llamado a hacer como ministerio, y los que se van a quedar para la reunión de líderes ahorita van a ver lo que es nuestra nueva visión. Dios me ha hablado acerca con una misión específica que nosotros tenemos como ministerio, y nos está poniendo a nosotros a evaluar si estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Si estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Lo otro que el Señor ha estado confrontando es lo que permitimos. Cuando Dios trabaja con el fundamento de una persona y de una iglesia y de una organización, Dios está confrontando las motivaciones y Dios está confrontando la cultura. Cultura es lo que permitimos. ¿Y cuál es tu cultura personal? ¿Qué es lo que tú has permitido en tu vida y qué es lo que tú vas a permitir? Porque en base a lo que tú permitas es lo que va a determinar si Dios te va a abrir las puertas del próximo nivel. Hemos estado estudiando y hemos estado analizando cómo Dios opera, cómo Dios proyecta visión. Hemos hablado acerca de la revelación por el Espíritu Santo. Cómo es que Dios revela visiones a un hijo de Dios. Te revela la visión y te cuca para ver si tú estás dispuesto a dejar tu pasado para entrar en tu propósito. Y dentro de estas decisiones que necesitamos tomar, nosotros necesitamos evaluar lo que estamos dispuestos a permitir en nuestras vidas, porque hay cosas que nosotros estamos permitiendo en nuestras vidas que están manteniendo puertas cerradas. Y Dios está esperando responder a nuestras decisiones para abrirnos las puertas, para entrar en todo lo que Dios ha prometido para nosotros. Y esta es la palabra profética para alguien aquí. He estado trabajando con tu zapata, he estado reforzando tu fundamento, porque yo necesito que aguante el peso de la nueva edificación que viene. Cuando Dios trabaja con un fundamento, Dios está poniendo a prueba los materiales que se utilizaron en el principio. Y todos los materiales que se utilizaron en el principio, todo lo que no va a soportar el peso del nuevo piso, de los nuevos niveles que Dios va a edificar sobre nuestras vidas, ahí es donde nosotros nos vemos confrontados. Si yo me voy a quedar con estos nuevos materiales o si yo voy a salir de ellos para incorporar el hierro, la piedra, todos los materiales sólidos que Dios ha preparado para nosotros, para sacar todo lo que no aguanta el próximo nivel. Santo Dios. Ha sido un tiempo de confirmación para definición. Confirmación para que nos definamos. Para que de una vez y por todas tú decidas quién tú vas a ser. Esto es un trabajo de fundamento. Esto es un trabajo de fundamento. ¿Quién soy yo y hacia dónde yo voy? Estamos en un punto decisivo como iglesia. Estamos cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios en puntos decisivos donde necesitamos decidir si vamos a seguir aguantándonos y aferrados al pasado o si vamos a nosotros lanzarnos hacia el próximo nivel. ¿Quiénes somos nosotros como iglesia y hacia dónde nosotros vamos? Y de la misma manera como Dios me estuvo hablando acerca de lo que ha estado haciendo durante esta
últimas 8 semanas el hecho de que nosotros ahora vamos a entrar en una nueva miniserie que se titula Poder de Dios. Dios me mandó a profetizarte que lo que Dios va a hacer es algo grande, porque así te dice el Señor: llevo estos últimos meses trabajando con tu carácter, porque estoy a punto de revelar lo que tú cargas. Estoy a punto de revelarte lo que yo he depositado allá adentro. Estoy a punto de revelarte los dones y los talentos que yo he depositado. Oye, que la barrecae. Estoy a punto de revelarte lo que tú cargas, porque estoy a punto de revelarte lo que yo voy a hacer contigo. Aquí en este tiempo, durante estas próximas semanas, Dios va a comenzar a revelarte para que tú puedas identificar los dones espirituales que tú estás cargando. Y aquí hay gente que va a comenzar a profetizar que nunca han profetizado. Aquí hay gente que van a comenzar a hablar en lengua que nunca han hablado en lengua. Aquí hay gente que van a comenzar a orar por los enfermos y a ver sanidades que nunca han visto anteriormente. Aquí hay gente que van a comenzar a fluir en milagros que nunca han visto, porque durante la última temporada estuve preparando tu carácter para ahora elevarte. Estuve trabajando con el fundamento para ahora edificar nivel sobre nivel. Te llevo al próximo nivel, te dice el Señor. Te llevo al próximo nivel. Comienzo a abrir tus ojos para que tú puedas ver lo que nunca has visto. Comienzo a abrir tus oídos para que tú puedas escuchar la voz de Dios como nunca antes. Para que tú puedas. Aquí hay gente que van a comenzar a ir a entrevistas de trabajo. Siento esto muy fuerte. Gente que van a comenzar a ir a entrevistas de trabajo y Dios les va a demostrar en intimidad lo que va a ocurrir en la entrevista. Aquí hay gente que Dios va a comenzar a darles asignaciones específicas para este tiempo y Dios te va a demostrar en visiones lo que va a suceder. En visiones lo que va a suceder. Ay, Shekela Barrecante. Viene un despertar espiritual sobre la casa. Los que estamos somos los que tenemos que estar. Si tú estás aquí, te felicito. Yo te voy a pedir que tú mismo te des un aplauso por la perseverancia. Que tú mismo te des un aplauso por persistir. Que tú mismo te des un aplauso porque Dios te ha escogido para este tiempo. Tú no estás aquí por capricho. Tú estás aquí por propósito. Tú estás aquí porque Dios te ha escogido para el avivamiento de esta nueva temporada. Viene una revolución en los ministerios. Ujieres que van a comenzar a profetizar en el nombre poderoso de Jesús. Sanidades y ministraciones de salvación allí mismo en la puerta y en el estacionamiento. Bautismo de Espíritu Santo y fuego en el nombre poderoso de Jesús. Músicos ministrando con adoración profética como nunca antes. La iglesia de niños se convierte en un altar de adoración, un altar de ministración, en donde incluso los niños van a comenzar a recibir bautismo del Espíritu Santo. Cultos de sanidades que se extienden a las calles. Cultos de sanidades en donde tú solo vas a ir a orar por los enfermos. En donde tú no vas a tener que esperar ni vas a sentir la necesidad de llamar al pastor para que te ayude a orar por un compañero de trabajo en aflicción. Porque el mismo Espíritu Santo va a poner palabra en tus labios. No tengas temor, te dice el Señor. Porque incluso la gente que se sientan en la silla mientras tú los estás recortando, el Espíritu Santo te va a comenzar a revelar las necesidades de su interior. Y allí en ese diálogo, esa silla se va a convertir en un altar de ministración allí. Esa silla allí, mientras la gente se sientan allí, la gente va a recibir allí el consuelo del Espíritu Santo, la sanidad interior, empoderamiento para el próximo nivel, revelación de propósito y destino. Alguien tiene que darle gloria a Dios por lo que está a punto de desatarse aquí. Alguien tiene una revolución de fe es lo que viene. Una revolución de fe es lo que viene. Santo Dios. Vamos a hablar acerca del poder de Dios. Este capítulo 12 de Primera de Corintios está hablando, el tema principal es los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Primera de Corintios 12:4. Vamos a comenzar a desglosar y a definir esto. Hoy va a ser introductorio porque son 9 dones y durante las próximas semanas prepárate para recibir activación de dones. Prepárate para entender lo que Dios ha puesto por dentro de ti. Lo que Dios ha puesto por dentro de ti. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, así que son diferentes.
Lo que yo tengo posiblemente tú no lo tienes, y lo que tú tienes posiblemente yo no lo tengo. Y si leemos el capítulo completo es sumamente interesante porque hace una comparación entre los dones del Espíritu y los miembros de un cuerpo. Dice que no todos podemos ser manos, no todos podemos ser oídos, no todos podemos ser pies, porque imagínate que todos fuéramos manos, ¿dónde estaría el cuerpo completo? Pero la diversidad de los dones está diseñada de una manera perfecta, en donde la iglesia ha sido equipada con una diversidad de dones y todos somos útiles. Lo que tú cargas es necesario para lo que Dios quiere hacer en esta temporada. Los dones que tú tienes son necesarios, no te cohibas. Siento decir esto, no seas egoísta. No te quedes con lo que Dios te ha dado, porque no es para tu propio beneficio, es para la edificación de la iglesia. Y no hay sensación más maravillosa que cuando Dios fluye a través de tu vida. Cuando Dios fluye a través de ti, hay gente que dice no, porque yo quiero ser usado por Dios, y después se van de la iglesia porque dicen, ay, en la iglesia me usaron. Pero no hay nada más maravilloso que ser usado por Dios. Que algo sobrenatural pueda fluir a través de ti. Algo que no es natural. Que yo pueda darle una palabra a alguien y que la persona me diga, wow, pero ¿quién te dijo eso? El Espíritu Santo. Que tú puedas estar en una dinámica, a lo mejor en tu lugar de trabajo, en tu escuela, y alguien se para al lado tuyo con una necesidad y que tú puedas darle una palabra precisa. Por revelación, una palabra de ciencia, se conoce eso como una palabra de ciencia. Tú como que, yo siento que tú estás pasando por esto y por esto y por esto. Ay, la gente se te queda como que, espérate, pero ¿qué es esto? Y de momento tú sentir el fuego del Espíritu Santo que fluye a través de tu vida para bendecir a alguien. No hay nada más maravilloso que esto. Y esta es la perspectiva que nosotros debemos tener para acercarnos a lo que es ministerio. Ministerio no es para brillar, ministerio es para bendecir a otros. El ministerio es servir a la gente. La palabra ministerio lo que significa es servicio. Es como yo dejo que Dios me use a mí. Sí, me voy a sentir bien usado, pero gloria a Dios. Que me use Dios todo lo que Él quiera. Que me use Dios todo lo que Él quiera. Porque cuando yo me siento con una persona y yo le imparto una palabra de Dios, y ver la reacción en la gente, ver muchas veces lágrimas de consuelo, bajar, lágrimas de sanidad, bajar. Ver gente, yo estuve en una experiencia hace poco y una compañera de trabajo, cuando yo estaba saliendo de la oficina, yo le dije, ¿cómo tú estás? Y me dijo, tengo un ataque de asma. Y yo le dije, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Y ella me dijo, pues voy para el doctor cuando salga de aquí. Y yo, pues está bien, Dios te bendiga, porque estaba apurado. Y cuando iba saliendo por la puerta, el Espíritu Santo me dio un cantazo. Me dijo, vuelve y ora por ella, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? Y yo luché con la inquietud y llegué hasta el carro. Abrí la puerta de mi guagua para montarme y ahí no pude más. Cerré la puerta y regresé. Y entré otra vez a la oficina y le dije, ¿tú me dejas orar por ti? Y ella me dijo, ay sí, por favor. Y Dios la sanó allí en el momento. Los dones del Espíritu no se sujetan a las cuatro paredes. Las cuatro paredes de la iglesia. Nosotros tenemos que venir con una actitud de que aquí venimos a ser instruidos para lo que Dios va a hacer con nosotros allá afuera. Esto es un hospital. Aquí es donde nosotros somos sanados y consolados. Y esto es una escuela. El primer llamado que nosotros tenemos como ministerio, la primera palabra profética que yo recibí para este ministerio, ni tan siquiera era alcanza. Es escuela de buscadores de su presencia. Esto es una escuela. Aquí venimos a ser instruidos. Aquí venimos a aprender lo que Dios ha puesto en nosotros y qué debemos hacer con lo que hemos recibido de Dios. Dice, ahora bien hay diversidad de dones. Y antes de desglosar los dones, vamos a ver qué es un don. Esa palabra don en el original griego es la palabra carisma. Carisma. Nosotros vemos una persona carismática y lo vemos como una persona que se desenvuelve bien en dinámicas sociales.
Espiritualmente Dios te bendiga. Espiritualmente una persona carismática es una persona que ha recibido dones de Dios. La raíz de la palabra carisma es la palabra caris. Y caris en el original griego lo que significa es gracia. Así que carisma en griego, ¿les puedo enseñar un poquito? En griego ese sufijo ma, ma, al final de una palabra lo que hace es tomar un sustantivo general y lo vuelve en una forma específica. Algo general y lo vuelve en una forma específica. Así que caris es una gracia en sentido general. Gracia es favor inmerecido. Gracia es algo que Dios hace por mí sin que yo lo merezca. Nosotros recibimos salvación por gracia, no porque yo me lo haya ganado. No hay manera de ganarnos la salvación. La salvación la recibimos por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y en sentido general, gracia son todas estas manifestaciones que la Biblia le llama la multiforme gracia de Dios. Pero al ponerle el sufijo ma o ma, carisma, lo que significa es que esta gracia ahora se va a manifestar de una manera específica. Y estos son los dones. Los dones del Espíritu son manifestaciones específicas de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Así que por eso es que nosotros esta discusión acerca de los dones del Espíritu la tenemos que comenzar hablando de la gracia. Hablando de la gracia. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Para que tú puedas ver cuán importante es para Dios la gracia. Cuán importante es para Dios la gracia. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios le pudo haber puesto el nombre que Él quisiera. Él pudo haberle puesto a su trono el trono todopoderoso. Él pudo haberle puesto el trono soberano. Él pudo haberle puesto trono de justicia. Pero Él le puso trono de gracia. Entonces, si el trono de Dios es un trono de gracia, ¿por qué nosotros queremos edificar altares de juicio? Aquí se va a romper algo hoy. Aquí se va a romper algo hoy. Cuando yo comencé a fluir en lo profético fue alrededor del 2014. Y uno de los líderes que caminaba conmigo y que me daba cobertura en aquel momento me dijo: es bien diferente cuando tú profetizas. Es bien diferente cuando tú estás en una administración y tú estás orando por gente. No es lo que yo he estado acostumbrado a ver, porque yo estoy acostumbrado a ver gente profetizando juicio. Profetizando juicio, profetizando juicio, profetizando juicio. Nosotros podemos fluir en los dones de dos maneras. Podemos fluir en los dones bajo el modelo de la ley o bajo el modelo de la gracia. Y una iglesia comprometida más con la ley que con la gracia va a tener mucha administración, incluso porque es que lo profético no se sujeta al nuevo pacto. Lo profético comenzó desde mucho antes. Y hay muchas iglesias que han tomado el micrófono como una herramienta de juicio. Hay muchos ministros y muchos ministerios que han tomado el micrófono como una herramienta para mantener a la gente comprometida con la iglesia por temor y no por amor. Pero la gracia es un motivador mucho más fuerte que el temor. Nosotros necesitamos trascender. Cuando Jesús estaba dándole la encomienda a sus apóstoles en Mateo capítulo 10, Él le dijo: sanen los enfermos, echen fuera los demonios, den por gracia lo que por gracia han recibido. Y es que ese es el Cristo que yo he conocido. Este es el Cristo que yo he conocido. El Cristo que yo conocí cuando Dios a mí me salvó. Yo estaba en lo más vil y menospreciado. Yo estaba en lo más bajo. Yo estaba atado a la drogadicción. Yo estaba enredado en el sistema legal. Yo estaba en corrección. Yo había tenido un caso legal. Cuando Dios habló conmigo por primera vez, yo estaba perdido por completo. Y en ese punto de perdición Dios comenzó a hablarme.
Dios no esperó hasta que yo santificara mi vida para comenzar a profetizarme. Entonces, ¿por qué nosotros queremos utilizar el micrófono para decirle a la gente que tienen que cumplir con un requisito o con una ley humana, poniéndole cargas a la gente que la gente no puede llevar? Y lo más maravilloso de esto es que ni nosotros mismos podemos llevarla. Porque si se dijera que somos todos santos, en perfecto cumplimiento con la ley, pero por favor, en encuestas sale que muchas veces los más que se profesan como los más santos, si tú les miras el contenido que están viendo en sus celulares, tú dirías, ¿cómo es posible que esto lo vea un pastor? Los websites que entran y las actividades que entran y las veces que se las han pegado a sus esposas y les exigen a sus esposas que se vistan de una manera y después se van y se acuestan con una que se viste. No, ustedes no quieren escuchar palabra hoy. Ustedes no quieren escuchar palabra hoy. Nosotros necesitamos cambiar el enfoque porque desde el principio Dios estableció que la manifestación de los dones espirituales tienen que ser a través del filtro de la gracia. A través del filtro de la gracia. A través del filtro de la gracia. El líder, mi pastor en aquel momento me decía, cuando tú le profetizas a una persona, tú le profetizas que se levante, tú le profetizas restauración, tú le profetizas propósito, y esa persona tú no sabes en el pecado que está. Y yo le dije, eso no es mi problema. No es mi problema en la condición de pecado que está en la gente, pero si Dios me está hablando que Dios tiene un propósito con esta persona, yo tengo que hablar lo que yo estoy escuchando en el cielo. Yo tengo que hablar lo que yo estoy escuchando en el cielo, más allá de mis expectativas con esa persona. Porque yo no soy Dios. El juicio no lo establezco yo. Yo no voy a estar en el trono para juzgar la gente en el momento en que ellos entren al cielo, y vamos a ser bien sorprendidos de la gente que nos vamos a encontrar allá arriba. Prepárate para eso. Así que lo que nosotros estamos llamados a hacer es fluir en los dones a través del filtro de la gracia. ¿Y cómo yo hago eso? Acuérdate de cómo tú estabas cuando Cristo te salvó. Cuán desorientado tú estabas cuando Cristo te salvó. Cuán perdido tú estabas cuando Cristo te salvó. La misma gracia que tú recibiste es la misma gracia que necesitan los demás. Santo Dios. Vamos a hablar acerca de los diferentes dones, porque la Biblia tiene al menos 3 listas de dones, y la primera lista la encontramos en Romanos capítulo 12. Esto es una iglesia profética y nos estamos definiendo en nuestra identidad como ministerio. Pastor, pero usted es pastor o usted es profeta. Yo no tengo que ser profeta para ser profético. Usted no tiene que ser profeta para ser profético. Usted no tiene que tener un llamado al oficio del profeta para orar y escuchar la voz de Dios, porque para eso tenemos el Espíritu Santo. Santo Dios. Romanos capítulo 12 versículo 6. Yo siento a Dios aquí. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, alguien diga conmigo servicio. El servicio es un don. Hay gente que tiene el don de servicio. Yo creo que Fiore es una de esas, que le encanta hacer obra. Yo cuando conocí a Fiore por primera vez, ella me decía, no, porque en mi iglesia son las obras. Y gloria a Dios, porque es parte. Esa era la manera de manifestar lo que tú cargas, porque Dios ha puesto ese don en ti. Y así por el estilo, hay gente que vive para eso, le fluye natural ayudar a las personas. El que enseña en la enseñanza también es un don. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Hay gente que su don es repartir. Habían personas que caminaban con Jesús que no se dice más nada de ellas. Ellas lo que hacían era financiar su ministerio. Hay personas que han sido bendecidas para mover finanzas. Ese es tu don. No tienes que aspirar más nada. Si Dios no te ha llamado a predicar, no tienes que predicar. Ejerce tu llamado.
Hay gente que tiene ese don para mover finanzas. Dios no te ha bendecido para que tú te enriquezcas así porque sí. Dice la Biblia que Dios nos ha bendecido para que seamos de bendición. Dios te ha dado finanzas para que tú puedas financiar la obra de Dios aquí entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El que preside, y preside habla de presidencia o liderazgo. Hay gente que tiene el don de presidencia, el don de liderazgo, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquellos que buscan hacer misericordia de la gente, gloria a Dios, eso también es un don. La segunda lista la encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 7. La segunda lista de los dones, Efesios 4, 7. Efesios 4, 7. Te voy a enseñar un poquito y después ahorita te voy a gritar. Efesios 4, 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mira cómo se sigue enredando el concepto de la gracia con los dones. El versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hablamos sobre esto hace un par de semanas acerca de qué fue lo que Cristo fue, porque dice en el entremedio, habla de que Él bajó a lo más bajo y subió y dio dones a los hombres. Hablamos acerca de cómo Cristo no fue solamente a arrebatar las llaves de la muerte en el infierno para abrirnos a nosotros la puerta del cielo, sino que cuando Dios arrebató las llaves de la muerte, Él también volvió a conquistar los dones espirituales que Adán perdió. ¿Alguien tiene que recibir esto? Cuando Adán cayó en pecado, Adán perdió toda su esencia perfecta. Adán tenía todo, porque él fue hecho a la imagen perfecta de Dios. Él podía percibir cuando Dios se acercaba. Esto es un nivel de sensibilidad espiritual que es característico de los dones del Espíritu. Así que cuando Adán cayó en pecado, él perdió su posición y todos los beneficios de su posición, incluyendo los dones. Así que dio dones a los hombres. En el versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que aquí tenemos los dones ministeriales. Los dones ministeriales, o lo que se le llama el ministerio quíntuple, que son las 5 manifestaciones del ministerio de Jesucristo. Tenemos entonces también, por último, nuestra lista que vamos a estar trabajando durante las próximas semanas, que son los dones espirituales o los dones del Espíritu. Primera de Corintios 12, 7. Primera de Corintios 12, 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahora te voy a pedir que tomes notas, porque te voy a presentar cómo esto se organiza. Todo aquel que trajo libreta, deben traer libreta a la iglesia, porque venimos a aprender. ¿Cuántos dicen amén? Los dones del Espíritu se organizan en 3 grupos. Se organizan en 3 grupos. Escúcheme bien, porque eso no va a estar en pantalla. El primer grupo son los dones de revelación. Dones de revelación. En los dones de revelación está la palabra de sabiduría, está la palabra de ciencia y está el discernimiento de espíritus. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Hoy es introductorio. Durante las próximas semanas vamos a estar desglosando y profundizando en cada uno de estos dones para que usted pueda identificar lo que usted carga. Porque usted no puede utilizar nada que usted no sepa que está allí. Pero en la medida en que nosotros vayamos estudiando los dones durante las próximas semanas, usted va a ir conectando lo que está en la palabra escrito
con unas características que usted tiene. Y mientras yo voy explicándole palabra de sabiduría, ¿qué es esto de palabra de sabiduría? Que tiene que ver con dirección, tiene que ver con consejos, tiene que ver con un vistazo hacia el futuro. Y algunos de ustedes se van a dar cuenta, wow, yo creo que yo fluyo en esto. Yo creo que yo tengo esto por dentro, yo creo que tengo esta capacidad. Así que dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. El segundo grupo son los dones vocales. Dones vocales. Esto no es leche materna, mis hijos. Dones vocales. Y los dones vocales son profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Profecía, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Y el tercer grupo son los dones de poder. Dones de poder. Y en los dones de poder tenemos el don de fe. Hay una diferencia entre la fe para salvación y el don de fe. Hay un nivel de fe o un grado de fe que nosotros necesitamos para creer que Jesús es el Hijo de Dios y que ha venido para morir por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Y esa fe, esa se llama la fe salvífica o la fe para salvación. La fe para salvación es la que a mí me abre la puerta al cielo. Ahora, el don de fe es ese nivel de fe que tú necesitas para caminar en lo sobrenatural, para atreverte a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Ese es otro nivel de fe, que ese es el don de fe. Aquí está en los dones de poder, está el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Don de sanidades y el don de milagros. En nuestra iglesia hasta el momento se ha confirmado algunos de estos dones y Dios nos ha hablado tanto a mi esposa como a mí acerca del ministerio de sanidades y liberación. Pero hasta el momento en donde estamos fluyendo poderosamente es en la sabiduría, estamos fluyendo en el don de fe. Usted, su pastor es un atrevido. Su pastor es un atrevido. Dios me ha dado una fe que yo no le tengo miedo a cometer errores. Yo no le tengo miedo a los retos. Dios me da una palabra y yo me lanzo. Dios me ha dado ese don de fe. Y si usted dice, hay algunas cosas que Dios me está pidiendo que yo haga, que yo no me atrevo a hacerlas, pégate aquí. Pégate aquí porque yo te voy a impartir un poquito de fe para que te atrevas de verdad a arriesgarte. Porque las cosas de la fe requieren riesgos, implican riesgos. Amén. Así que esos son los tres grupos de los dones. Dones de revelación, dones vocales y dones de poder. Así que hablando entonces y profundizando en este tema de los dones, ¿quién tiene dones? ¿Quién tiene dones? Primera de Corintios 7:7 nos contesta esa pregunta. Primera de Corintios 7:7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Pastor, pero es que yo no tengo nada. Mentiras del diablo. De todas esas cosas que tú me acabas de leer, yo no me identifico con ninguna. Mentiras del diablo. No te creas la mentira, porque la Biblia, que es la verdad, a mí me está diciendo que cada uno de nosotros, ¿tú sabes cuántos son cada uno? Cada uno. Alguien diga conmigo, yo tengo un don. Grítalo fuerte, yo tengo un don. Por lo menos uno. Por lo menos uno. Por lo menos uno. Pero cada uno tiene su propio don, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Así que todos los creyentes tenemos dones. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted ha recibido el Espíritu Santo cuando llegó a su vida activó lo que Dios puso a ti desde la fundación de los tiempos. Desde antes de la fundación de los tiempos dice la palabra que nosotros fuimos escogidos en Cristo. Así que antes de que Dios dijera sea la luz, ya tú estabas en el pensamiento de Dios. Y desde que tú estabas en el pensamiento de Dios, ya Dios te había asignado un propósito. Por eso dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación de los tiempos. Cuando Dios te escoge,
Dios no te escoge por capricho. Dios no te escoge para traerte aquí a que tú puedas simplemente dejar la vida pasar. Alguien que es escogido, y me viene a la mente esta dinámica cuando estábamos en la escuela, que en la hora de recreo nos íbamos a la cancha de baloncesto y siempre estaban los bien duros que se pasaban la bola por entre medio de las piernas y estaban bien guillados, y esos eran los líderes de los equipos, y empezaban: yo tengo a fulano, y el otro decía: pues dale, yo tengo al otro, y después venía otro y decía: yo tengo a este, y después venía, y yo siempre me quedaba al final. A mí no me escogían. Bueno, pues está bien, pues dame a Millán. Bueno, pues está bien, dame a Millán, porque pues no queda más nadie. Pero Dios no... Oren por mí. Dios a mí no me dio dones atléticos, no. Dios me dio dones artísticos. Pero cuando alguien te escoge es porque ha visto que tú tienes una capacidad especial. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros, como dice la palabra, desde antes de la fundación de los tiempos. Desde antes que Dios creara los cielos y la tierra, ya Joaquín estaba en el pensamiento de Dios, y ya Dios había escogido a Joaquín para un propósito, y ya Dios le había asignado los dones que iba a necesitar para cumplir con ese propósito en el tiempo que le tocara estar aquí en la tierra. Así que ¿quién tiene un don? Alguien grite conmigo: yo tengo un don. ¿Qué debo hacer con los dones? ¿Qué yo debo hacer con los dones? Primera de Corintios 12:31. ¿Alguien está siendo bendecido? Primera de Corintios 12:31. Cuando salgan de aquí van y le envían mensajes de texto a todos los que faltaron y díganle: te lo perdiste. Dile: te lo perdiste porque estuvo brutal. Envíales mensajes. No les hagas fiero. Le envías y le preguntas: ¿cómo está? Te extrañé en la iglesia hoy. Ese tipo de cosas. Primera de Corintios 12:31 dice: procurad pues los dones mejores. Procúrenlos. ¿Qué debemos hacer con los dones? Procurarlos. Dios te bendiga, varón. Procurarlos. Y en el diccionario secular, la palabra procurar lo que significa es intentar conseguir algo. Intentar conseguir algo. Pero en el original griego es una palabra mucho más fuerte. En el original griego esa palabra procurar lo que significa es arder con celo por algo. Y este es el vocabulario que utiliza el apóstol Pablo para dejarnos saber a nosotros qué es lo que debemos hacer con los dones. Procurarlo, pero no es como que: ay, si Dios pudiera hacer esto en mí. Ay, Señor, si tú me ayudaras a hablar en lengua. Yo como que quisiera hablar en lenguas hoy. Yo quisiera sanar a alguien hoy. Señor, si tú me dieras el don de sanidades para yo ir a orar. No. Arder con fuego, arder con celo por algo, es orar por esto apasionadamente, es incluir esto dentro de tu lista de peticiones. Tú estás orando por muchas cosas y siento decirle a alguien aquí: oramos por muchas cosas y perdemos mucho tiempo en oración, orando por cosas que ya Dios nos ha dado. Oremos por lo que Dios todavía no ha activado en nosotros. Por eso Jesús dijo: mas buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y aquellas cosas van a ser añadidas. No perdamos más tiempo orando por las cosas. Oremos por el reino, oremos por el reino, busquemos al reino, pidámosle a Dios que active todo lo que Él ha puesto en nosotros para cumplir el propósito del reino de los cielos. Pidámosle a Dios que nos revele qué es lo que tenemos. Señor, yo siento una pasión por esto. Yo creo que tú me has llamado, Señor, a fluir en lo sobrenatural. Yo creo que tú me has llamado, Señor. Yo siento un deseo de orar por gente enferma. Dame el don de sanidades. Yo necesito que tú actives esto en mi vida. Yo necesito que tú actives esto, Señor. Yo estoy rodeado de personas que no tienen dirección en la vida. Padre, si tan siquiera tú pudieras bendecirme con el don de profecía, que yo pueda hablarle a la gente lo que tú estás hablando en el cielo, que yo pueda ser usado por ti, Señor, para darle esperanza a gente que están desorientadas y perdidas. Dámelo, Señor, y lo procuramos, y lo procuramos, y lo procuramos con un celo ardiente. Yo necesito ser un ministro ordenado para fluir en los dones.
Vamos por ahí contestando algunas preguntas interesantes, ¿verdad? Porque muchas personas piensan, no, es que eso de los dones, eso es para los ministros. Y cuando yo fui guiado a trabajar con este tema, originalmente yo lo que escribí fue una explicación acerca de que no todos hemos sido llamados a una función ministerial. Eso fue lo primero que yo escribí porque eso era lo que yo pensaba antes. No todos hemos sido llamados a ser ministros, pero a la 1:45 de la mañana de hoy, mientras tu pastor estaba trabajando con esta predicación, a la 1:45 de la mañana, y lo sé porque sentí que el Espíritu Santo me confrontó en ese momento y me corrigió. Y yo dije, no, yo tengo que apuntar la hora porque es que la iglesia tiene que saber esto. Ahí el Espíritu Santo me llevó a un versículo, mira esto, en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, porque nosotros pensamos que ministerio es lo que se hace desde el púlpito. Pero resulta que ministerio es mucho más que eso. Es mucho más que eso. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este versículo nos encanta. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí que se pone bueno, en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esto fue lo que Él hizo con nosotros. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le dio el ministerio de la reconciliación? A los apóstoles, a los pastores, a los maestros, a los profetas. El ministerio de la reconciliación, el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, nos está dejando saber que fue dado a todos los que hemos sido reconciliados. Así que si Cristo murió por ti, yo siento a Dios aquí, aleluya. Sí, yo tengo ganas de coger por todo esto. Si Cristo murió por ti, y si tú recibiste el sacrificio de Cristo, y tú fuiste lavado en su sangre, y Él perdonó tus pecados, y Él te abrió la puerta para la vida eterna y para la morada del Espíritu Santo en tu vida, tú has sido reconciliado con Dios. Y si tú has sido reconciliado por Dios, Dios te ha puesto un ministerio en tus manos. Así que dile a tu vecino felicidades. Díselo, felicidades. Felicidades, ¿por qué? Porque acabas de ser ordenado al ministerio. Dale un aplauso a Cristo allí donde tú estás. Acabas de ser ordenado al ministerio. Todo aquel que no lo sabía todavía, tú cargas un ministerio. Dios te ha llamado al ministerio de la reconciliación. Cada creyente, cada uno de nosotros, en nuestra forma más básica, somos todos llamados a ser evangelistas. Somos todos llamados a reconciliar gente con el Padre a través de Cristo. Todos somos llamados a testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos somos llamados a hablarle a la gente acerca de las grandezas de Dios. Somos todos llamados a señalarle a la gente el camino a la salvación. Así que los dones espirituales son solamente para los ministros ordenados. Sí. ¿Quiénes son los ministros ordenados? Toda la iglesia de Jesucristo. Toda la iglesia de Jesucristo. Algunos van a ejercer su ministerio en una manera y otros van a ejercer su ministerio en otra manera. Algunos van a predicar aquí, otros van a predicar en sus lugares de trabajo, otros van a predicar en sus escuelas, otros van a predicar en la cita médica esperando en la sala de espera, otros van a predicar en la fila, en el banco, otros van a predicar en sus casas, pero todos estamos llamados a ser ministros. Entonces necesitamos nosotros los dones del Espíritu. Por favor, sí, si queremos ser ministros competentes, esto es un trabajo que no podemos hacer sin el Espíritu Santo.
Si queremos ser ministros efectivos, no lo podremos hacer sin el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo active, que cuando yo esté en mi lugar de trabajo, que yo pueda escuchar la voz de Dios y que yo pueda sentir cuando mi compañero de trabajo está siendo quebrantado en una aflicción y que Dios me pueda utilizar para llevarle una palabra. Y no cualquier palabra, por favor, yo necesito que sea una palabra efectiva. Que cuando yo le hable a esta persona, la persona me mire como que, espérate, pero tú eres como extraterrestre o tú eres psíquico o qué es lo que pasa contigo. Gente me han dicho, es que tú parece que tienes algo por dentro. Sí, se llama el Espíritu Santo de Dios. Se llama el Espíritu Santo de Dios. La semana pasada empezaron 2 compañeros nuevos de trabajo y yo fui a la oficina. Empezaron en mi departamento y yo fui a la oficina a buscar unos materiales que la jefa me separó. Ya estamos terminando, no estoy mirando los relojes. Nos vamos ya mismo. Y cuando yo fui, mi jefa me llevó a la sala de conferencias en donde le estaban dando el adiestramiento a estos nuevos compañeros de trabajo. Y yo fui con mi jefa y mi jefa me presentó y le dijo a ellos, él es Héctor Millán, él cubre la región sureste y él es un hombre de mucha palabra, él es un hombre de oración, él es un hombre que tiene como la presencia de Dios y es un buen recurso que ustedes pueden utilizar. Y yo la miré y yo, gloria a Dios. Pero yo nunca le he predicado a ella. Y cuando salimos, yo nunca he orado por mi supervisora. Y yo cuando iba saliendo, yo le dije, ¿por qué tú dijiste eso? No, porque fulana, tu compañera de trabajo por la cual tú oraste por ella en el estacionamiento la semana pasada, ella me contó lo que tú hiciste. Ella me contó y cuando yo me encontré con ella, ella estaba llorando todavía. Lo que Dios quiere hacer a través de tu vida no se puede limitar a lo que ocurre aquí. Esto es un espacio muy pequeño para lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Tienes que estar ordenado para fluir en los dones. No. Primera de Corintios 14:31. Primera de Corintios 14:31 dice, porque podéis profetizar todos. ¿Quiénes? Todos. ¿Pueden profetizar quiénes? Duro. ¿Quiénes? Todos. ¿Para qué? Para que todos aprendan. Así que nadie nace profetizando. Nadie nace con un dominio de los dones. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así que todos es ¿quién? Todos es todos. Y necesitamos que todos, necesitamos evangelistas proféticos, evangelistas que cuando prediquen puedan tener palabra precisa de revelación. Necesitamos adoradores proféticos, necesitamos maestros proféticos. Prepárate, necesitamos empresarios proféticos. Gente que puedan escuchar la voz de Dios y no montemos negocios por montarlos, montemos los negocios del futuro. Nosotros pensamos que Dios se excluye de todas estas cosas negativas, mentiras del diablo para que tú no incorpores a Dios en todas las áreas de tu vida. Pero Dios quiere ser incorporado en todas las áreas de nuestras vidas. Y qué poderoso sería, ¿tú sabes qué? Que la próxima idea multimillonaria está a la distancia de una oración. Que tú puedas orarle a Dios. Señor, háblame por favor. Háblame acerca de qué debo hacer con mi negocio para llevarlo al próximo nivel. Háblame acerca de cómo yo puedo lograr más clientes. Háblame acerca de cómo yo puedo manejar mi equipo de trabajo para que seamos más efectivos. Háblame, Señor. Empresarios proféticos, gente que escuche la voz de Dios. No tenemos que ser místicos con esto. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. No, porque es que yo no soy profético. ¿Por qué no? Porque Dios no me ha llamado a eso. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo esa mentira? Santo Dios. Necesitamos repartidores proféticos. Gente que tenga ese don de repartir, como lo hablamos ahorita. Que puedan recibir la revelación de Dios y decir, no, pastor, yo quiero colaborar con este y con esto, porque Dios me dijo que esto.
Hacia esto hacia estas necesidades comunitarias es que nos debemos guiar en este tiempo. Por favor, ese trabajo no lo puedo hacer yo solo. Políticos proféticos. Y se está levantando un movimiento de políticos proféticos. Gente que preste más atención a la voz de Dios que a la voz del mundo. Yo estoy cansado de que la política de nuestro país esté gobernada por gente que está escuchando más la voz del mundo que la voz de Dios. ¿Cuál es el propósito de los dones? Y voy cerrando ya. ¿Cuál es el propósito de los dones? Primera de Corintios 14:12. Primera de Corintios 14:12. Dice: así también vosotros, pues que anhelen dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hay gente que es posible que tengan dones espirituales, pero el enemigo los ha ganado y los ha convertido en brujos y hechiceros. Y han convertido sus dones espirituales en un negocio. Pero esa no es la idea. Incluso esto se ha metido en la iglesia de Jesucristo, donde te invitan a un profeta a predicar a la iglesia, y yo he sabido de pastores que le dicen al profeta: en la iglesia está pasando esto y está pasando esto. Cuando venga, yo necesito que tú le profetices a la iglesia acerca de estos temas. Por favor, eso no es de Dios. Si el don es profético de verdad, deja que el Espíritu mismo le revele. A mí me han invitado a iglesias a predicar, que la persona que me invita me dice: yo estoy teniendo problemas con mi pareja. Cuando tú vengas, por favor, ora por mi pareja para que mi esposa entienda esto y esto y esto. Y yo no voy para allá para eso. Yo no voy para allá para eso. Queremos convertir esto en un don. No es en un negocio, no es un negocio. El propósito es la edificación de la iglesia. ¿Y cómo es que los dones edifican la iglesia? Juan capítulo 4 versículo 17 tiene el relato. Juan 4, 17. El relato de la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Y de momento sale Jesús. En el versículo 17 dice: respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y mira cómo es que la iglesia es edificada. En el versículo 19 dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. El propósito de los dones es inspirar fe. Inspirar fe. Una persona que está tambaleando en la fe, de momento recibe una palabra profética, y tú sabes lo que hace: le recuerda que Dios es real. Cuando Dios te mandó una palabra a través del pastor Melvin aquel día, tú eres otra desde ese día. ¿Por qué? Porque la palabra profética tiene el poder de volver a activar lo que el enemigo ha tratado de tirar al piso. De momento se levanta duda, se levanta confusión a través de los procesos en la vida, pero cuando tú recibes una palabra profética, te recuerda: Dios, tú no te has olvidado de mí. Señor, tú no te has olvidado de mí. Señor, esto que me está diciendo este hombre de Dios o esta mujer de Dios, esto no se lo pudo haber dicho nadie. Esto lo que significa es que tú me amas tanto, que tú, Señor, sacaste de tu tiempo para mandarme a mí un siervo tuyo, Señor, para recordarme lo importante que yo soy para ti. Y esto nos levanta nuestra fe. Las señales provocan que la gente crea en el Dios de las señales. Jesucristo evangelizaba con los milagros, y la gente se enteraba que fulano fue sanado allí. La gente se enteraba que a mi mamá Dios le sanó de unos tumores que tenía en los ovarios. Y de momento se levantó un avivamiento en la congregación, y la gente empezó como a comprometerse más.
No hacen falta más regaños, hacen falta más manifestaciones del poder de Dios en la congregación. Hace falta que la gente se meta. Por favor, no tiene que esperar que el pastor lo haga, porque el pastor no es el único que tiene dones aquí. ¿Por qué hay creyentes e incluso iglesias que no viven en la manifestación de los dones? ¿Por qué hay creyentes e incluso iglesias que no viven en la manifestación de los dones? Y te lo voy a contestar. Porque de creer en Jesús a creer que Jesús te ha llamado a lo sobrenatural, hay otro paso de fe. Les voy a pedir que se pongan de pie. José, ¿me puedes acompañar, por favor? De creer en Jesús, de creer en la salvación, a creer que Dios me ha llamado a mí a caminar en lo sobrenatural, eso es otro paso de fe. Para yo poder recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador, que de hecho tengo que aclarar, los dones del Espíritu son solamente para aquellos que tienen el Espíritu Santo. La Biblia lo describe una y otra vez. Cuando los apóstoles iban, le predicaban a la gente y les hablaban acerca del Espíritu Santo, y dice la palabra que en el momento eran bautizados. Hay que bajar ahí. Monitor. Y de momento caían en el bautismo del Espíritu Santo, y en el bautismo del Espíritu Santo comenzaban a hablar en lenguas. Así que esto es para aquellos que hayan recibido bautismo. Ay, siento a Dios aquí. Yo creo que algo va a suceder aquí ahora. Le voy a pedir a los ujieres que se vayan preparando, porque si usted todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene que correr acá. Si usted todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene que correr acá. Si usted todavía no tiene ni una seguridad de salvación, porque esto es para aquellos que tienen el Espíritu Santo, y solamente aquellos que tienen a Jesús, aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo, aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida, estos son los que tienen el Espíritu Santo. El primer paso es recibir a Cristo. Y para recibir a Cristo tendrás que dar un paso de fe. Creer en Jesús y comprometerte a vivir por Él. Déjalo bajito. Y luego entonces, para entrar en lo sobrenatural, es otro paso más. Es otro paso más. Yo voy a comenzar a orar. Hay un relato en Mateo capítulo 14. Dice la Biblia que Jesús envió a sus discípulos a montarse en el barco, y Él se comprometió con ellos que se iba a encontrar con ellos más abajo. Dice la palabra que Jesús se quedó orando en el monte. Y luego entonces, cuando los discípulos estaban en el barco, dice la palabra que el barco empezó a ser azotado por una tormenta. El barco comenzó a ser azotado por una tormenta. Y de momento ellos vieron a Jesús caminar sobre las aguas hacia ellos. ¿Saben lo que Jesús estaba haciendo en ese momento? Dándoles modelaje. Dejándoles saber a sus discípulos lo que es posible. Si yo puedo hacerlo, tú también. Y entre todos los discípulos que estaban allí, que eran por lo menos 12 personas en ese barco en ese momento, entre todos los que estaban allí, solamente uno se atrevió a abrir la boca y decirle: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven.
Y ahora mismo, con todos estos testimonios y con la predicación de la palabra en la mañana de hoy, aquí está Cristo caminando sobre las aguas delante de ti, dándote un modelaje de lo que podría ser tu vida. Dándote un modelaje de lo que podría ser tu vida. Dándote un modelaje, presentándote una visión de lo que tú podrías estar experimentando en el día a día. La fe nunca fue diseñada para hacer algo de los domingos, no. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de todos los que estamos aquí, por lo menos uno, yo sé que tiene que haber por lo menos un bravo. Yo sé que por lo menos tiene que haber un Pedro. Yo sé que por lo menos tiene que haber una brava. Alguien que se atreva a creerle a Dios por más. Alguien que se atreva a creerle a Dios por más. Yo sé que tiene que haber por lo menos uno. Yo voy a comenzar a orar y mientras yo oro, si tú sientes pasar aquí adelante, ven y recibe tu bendición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo aquí entre nosotros.